El lunes 18 de marzo de 2024, a las 5:47 de la mañana, Rosendo Morales, conocido por todos como Don Chencho, enciende los fogones industriales de la cocina del Centro de Reinserción Social número 4 de Jalisco. Mientras 80 kilos de frijoles comienzan a hervir lentamente, el vapor se eleva de las enormes ollas y se desvanece en el techo. El olor a gas, grasa acumulada y humedad constante se filtra en el pecho de este hombre de 58 años y llena los 200 metros cuadrados en los que ha pasado los últimos 12 años, impregnando cada rincón, como si se hubiera incrustado en las paredes. Don Chencho es un hombre corpulento. Su postura le da peso a la cocina. Mide 1,75 metros, pesa 98 kilos y tiene manos gruesas con callos permanentes por el uso excesivo de cuchillos y ollas calientes. Sus palmas están endurecidas como huesos. Su rostro siempre está cubierto de sudor, que le gotea por la frente morena y se pierde en el cuello de su delantal blanco manchado de salsa. Tiene el cabello completamente gris, lo lleva corto y no le crece, y la barba de 3 días no le crece más porque se afeita todos los domingos. Sus ojos son pequeños, hundidos, del color del café negro que prepara cada mañana. Son ojos que han visto mucho, ojos que lo guardan todo. Nadie se fija en Don Chencho. Es parte del paisaje de la prisión, tan invisible como las paredes grises o los barrotes oxidados. Los guardias pasan a su lado sin saludarlo, como si no estuviera allí. Los administradores no recuerdan su nombre. Los reclusos lo ven como una máquina que produce comida 3 veces al día, sin rostro, sin historia y sin importancia. Ni siquiera es un exceso, solo una función, justo como él quiere. Don Chencho preparaba la comida para 800 reclusos cada día, como si fuera su actividad diaria, 2.400 platos al día. 876,000 platos al año. En 12 años, sirvió más de 10 millones de comidas en esta prisión. Todas ellas constaban en los registros, pero ninguna en su memoria. Frijoles, arroz, tortillas, guisos, sopas, tortillas. Siempre el mismo ciclo, siempre lo mismo, siempre la misma rutina, siempre la misma invisibilidad. Ya lo haría con los ojos cerrados, oficialmente. Y de esos millones de comidas, solo 4 eran especiales. Solo 4 contenían algo extra. Solo 4 acabaron con la vida de los hombres que arruinaron la suya. Silenciosamente, como la justicia, lenta pero segura. La cocina del Centro de Reinserción Social. Número 4 es un infierno industrial. Hornos que nunca se apagan. Refrigeradores que zumban con sus motores ruidosos, ratas que corren por las esquinas cuando cae la noche, como sombras que se mueven en la oscuridad. Don Chencho conoce de memoria cada grieta en las paredes, cada mancha en el techo, cada escondite donde guarda sus secretos. Conoce los horarios de los guardias, las rutinas del personal administrativo, las preferencias alimenticias de cada líder del crimen organizado que pasa por estas celdas. Como si fuera un libro en su mente. Lo sabe todo porque lo observa todo, porque en 12 años de invisibilidad ha aprendido que el hombre que nadie ve es el hombre que puede hacerlo todo. Por el camino del dolor, de las pérdidas, de las dificultades que le han llevado hasta aquí. Hoy es un día diferente. Cuando Don Chencho llegó a las 5 de la mañana, reconoció las camionetas blindadas aparcadas en el patio antes de que se encendieran las luces y se dio cuenta de que incluso el aire era diferente hoy. Hoy, el nuevo comandante del CJNG llega al módulo de alta seguridad. El cuarto comandante en 12 años. Los otros 3 ya no respiran. Fueron olvidados bajo tierra y nadie sabe por qué. A las 8:15 de la mañana, mientras Don Chencho sirve el desayuno en bandejas metálicas, oye a los guardias hablar en susurros, como si sus voces resonaran en las superficies metálicas. No agudiza el oído, pero capta cada palabra. Ha llegado Escorpión. Ha sido trasladado desde Puente Grande. Dicen que es paranoico, que no confía en nadie, que sospecha incluso de su propia sombra.
No se sabe si en sus voces hay respeto o miedo. Dicen que antes de comer quiere probar la comida de los demás. Siempre ha sido así hasta ahora. Don Chencho sigue sirviendo sin cambiar de expresión, pero en su interior siente algo que no había sentido en años. Un desafío. Porque el escorpión no es como los otros tres. El escorpión será difícil. Y Don Chencho vive para las dificultades. Ya no tiene otra razón. Desde aquella noche de octubre de 2010, cuando llegó a su casa y encontró a su esposa y a su hija de 16 años en el suelo de la sala, con los ojos abiertos, mirando al vacío, con los agujeros de bala aún sangrando en sus pechos, vive para eso. Cada respiración es un juramento, cada día un paso hacia la venganza. Brenda limpiaba las baldosas esa mañana, sin sospechar nada, en el momento más cotidiano de la mañana. Escorpión llega a las 12:43 del mediodía al comedor del módulo de alta seguridad. Sus pasos resuenan tras la pesada puerta de acero. Don Chencho lo observa desde la ventanilla de la cocina, con las manos en el agua de los platos, la cabeza inclinada y la mirada alzada. Tiene 45 años, mide 1,70 metros, es delgado pero musculoso, tiene la cabeza rapada y un tatuaje de un escorpión en el cuello que le da su apodo. Tinta negra, como una advertencia grabada en la piel. Sus ojos están en constante movimiento, como una máquina que nunca se detiene, escaneando cada rincón, cada rostro, cada posible amenaza. Como alguien que sabe que detenerse es sinónimo de muerte. Camina rodeado por los 4 sicarios que lo acompañan. Incluso dentro de la prisión tiene guardaespaldas, incluso entre sus propios hombres. En su mundo no existe la confianza. Akrep se sienta en la mesa del fondo, desde donde ve todas las entradas. Con la espalda contra la pared, su mirada siempre fija en la puerta. No toca la bandeja que le han puesto delante. Niega con la cabeza. Uno de sus sicarios, un joven de 25 años con cara de niño pero mirada asesina, tal vez sin un solo pelo en la cara, pero con las manos manchadas de sangre, toma el tenedor y prueba todo lo que hay en su plato, sin dudarlo, como si fuera un ritual al que está acostumbrado. Frijoles, espera 30 segundos. Arroz, espera 30 segundos. Estofado, espera 1 minuto. El salón está en silencio, todos los miran como si estuvieran viendo una película. Solo entonces el escorpión comienza a comer. Lentamente. Mastica cada bocado como si buscara algo escondido entre las fibras de la carne. Puede dejarlo en cualquier momento. Nunca está completamente tranquilo. Don Chencho observa todo esto con expresión impasible, las manos en el agua de los platos, el rostro inmóvil como una estatua. Sonríe para sus adentros, porque acaba de aprender algo valioso. El escorpión tiene miedo, y el miedo ciega al hombre, le hace cometer errores. El miedo es una debilidad que se puede aprovechar. Solo necesita tiempo, solo necesita paciencia. Y si hay algo que Don Chencho tiene después de 12 años preparando su venganza, es paciencia infinita. Tan lenta como el tiempo mismo, pero inevitable. Esta es la historia de un cocinero que decidió que la justicia se sirve fría. La historia de un cocinero que decidió que la venganza sabe mejor cuando se cocina a fuego lento durante 10 años. Es la historia de un cocinero que decidió que la invisibilidad era el arma más letal que existía. Es la historia de Don Chencho y los 4 comandantes del CJNG, que murieron mientras comían el platillo que él había preparado. Lo que sucederá en los próximos días lo cambiará todo. Antes de continuar con lo que sucederá entre Don Chencho y el escorpión, es necesario saber cómo empezó todo. Debes entender qué fue lo que llevó a un cocinero corriente a convertirse en un asesino silencioso. De lo contrario, solo verás la superficie. Debes conocer la noche que arruinó su vida y construyó su venganza. Esa noche todo se había apagado, solo quedaba la ira. Pero ten cuidado, no debes ser demasiado emocional. Este narrador es frío y distante. Era el 14 de octubre de 2011. Era un viernes cualquiera en Guadalajara. El sol brillaba, las calles estaban llenas de gente,
Nada presagiaba lo que estaba por venir. Don Chencho tenía 46 años y trabajaba como cocinero en un restaurante de mariscos en el centro de la ciudad. Todos los días a la misma hora, con la misma rutina. Llevaba 18 años casado con Brenda. Brenda tenía 44 años, cabello negro que le llegaba hasta los hombros. Y no puedo dejar de mencionar lo brillante que era a pesar de su edad. Y era una mujer con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Su hija Rosa, de 16 años, era estudiante de secundaria y quería ser veterinaria porque amaba a los animales más que a nada en el mundo. Era el tipo de niña que traía a casa gatos callejeros y pájaros heridos todos los días. Vivían en una pequeña casa de 2 habitaciones en el barrio de Lomas del Paraíso. No era una casa lujosa, pero era su hogar. La habían comprado con los ahorros de 15 años, con cada centavo ganado con horas extras y años sin vacaciones, con cada sacrificio. El título de propiedad era el documento más valioso de la casa. Tenía un pequeño jardín, y Brenda cultivaba las rosas rojas favoritas de su hija. Cada mañana las regaba cantando. Don Chencho tenía una cocina en la que preparaba cenas especiales los domingos. El lugar más feliz de su familia. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, del quinceañero, de Navidad, de cumpleaños, de vacaciones en la playa, de fotos del primer día y muchas más, con momentos felices capturados para siempre. Cada marco era un recuerdo, cada sonrisa era real. El 14 de octubre por la tarde, cuando don Chencho terminaba su turno en el restaurante, recibió una llamada de Brenda. Eran las 18:47. Recuerda la hora exacta porque está grabada en su memoria como un tatuaje indeleble. En ese momento, todo se detuvo. El tiempo se detuvo. Chencho, dijo Brenda con su dulce voz, la voz que le gustaba oír después de un largo día de trabajo, con un tono ligeramente cansado, pero aún cálido. No llegues tarde a casa. Mañana es el cumpleaños de Rosa, y esta noche tengo que hacer el pastel. Necesito tu ayuda para decorarlo. Tú haces mejor el chocolate con cacao. Don Chencho sonrió mientras sostenía el teléfono entre el hombro y la oreja, con las manos ocupadas limpiando la estufa, sin saber nada. ¿Qué sabor quiere la princesa este año? Chocolate y fresa. Dice que es su nuevo favorito. Ya sabes que cambia de opinión cada semana. Brenda se rió suavemente, esa risa que don Chencho había oído miles de veces y que nunca se cansaba de escuchar. Un sonido que le calentaba el corazón y le daba sentido a todo. Llegaré en 1 hora, amor. Guárdame un poco de masa para probarla. Te espero. Te quiero, Chencho. Yo también te quiero, Brenda. Ninguno de los dos era consciente de ello, pero era la última vez que se decían esa frase. Eran las últimas palabras que se dirían el uno al otro. Las últimas palabras de una vida que estaba llegando a su fin. Palabras cotidianas, sin importancia, sin despedida. Lo que don Chencho no sabía era que, a las 4:30 de la tarde, Brenda había salido al mercado del barrio a comprar ingredientes para hacer un pastel. Mientras caminaba por la calle Independencia, oyó gritos, primero lejanos, luego más cercanos, más desesperados. Se detuvo. Vio a 3 hombres arrastrando a otro hombre hacia una camioneta negra. Su corazón se aceleró, pero sus pies no se movieron. El hombre gritaba, suplicaba, lloraba. Los 3 hombres lo golpearon con las culatas de sus armas hasta que dejó de moverse, hasta dejarlo inconsciente. Luego lo subieron a la camioneta y se alejaron. Los neumáticos chirriaban. Las nubes de polvo quedaban suspendidas en el aire. Brenda se quedó paralizada en la acera, apretando con fuerza la bolsa de la compra contra su pecho, con el corazón latiendo tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Estaba allí ella, y el latido que oía. Había sido testigo de un secuestro. Había visto las caras de los 3 hombres. Había visto la matrícula de la camioneta. Y uno de los hombres la había visto. Sus ojos se fijaron en los de Brenda, tal vez solo por un segundo, pero fue suficiente. Y, en ese momento, todo cambió.
Brenda corrió a casa, sin aliento, sin mirar atrás, sin pensar siquiera en los ingredientes para el pastel. No avisó a la policía porque, en México, llamar a la policía después de presenciar un incidente así es como firmar tu sentencia de muerte. Llegó a casa temblando. Le contó a Rosa lo que había visto, con la voz quebrada, pero intentó ocultarlo. Le dijo que no saliera, que se quedara dentro, que todo se arreglaría. Luego llamó a don Chencho, para oír su voz, para sentirse segura, para aferrarse a algo normal en medio del horror que estaba viviendo. A las 19:15, 28 minutos después de la llamada, una camioneta negra se detuvo frente a la casa de los Morales. En silencio, como un monstruo al acecho, 4 hombres bajaron. No tocaron a la puerta. La derribaron de una patada. La madera crujió, las bisagras se rompieron, se oyó el grito de Rosa. Rosa oyó el ruido mientras hacía los deberes en su habitación. Levantó la cabeza y se quedó paralizada. Brenda estaba en la cocina midiendo la harina para hacer un pastel. Sus manos aún temblaban, pero intentaba seguir adelante. El grito de Brenda duró 3 segundos antes de que el primer disparo lo acallara. 3 segundos, tan largos como una vida, tan cortos como una eternidad. Rosa salió corriendo de su habitación y se acercó a su madre. El segundo disparo la alcanzó en el pecho antes de que pudiera llegar a la cocina, sin poder ver a su madre, sin poder decir su última palabra. Los vecinos oyeron los disparos. Nadie salió a la calle. 40 minutos después, cuando ya era demasiado tarde, nadie llamó a la policía. Ya daba igual si era por miedo o por irresponsabilidad. Don Chencho llegó a casa a las 20:03. Desde la esquina de la calle vio que la puerta estaba destrozada. El corazón se le subió a la garganta y las piernas se le paralizaron. Sintió que el corazón se le había detenido, que las piernas no le respondían, que todo el mundo se había ralentizado. Corrió los últimos 50 metros como nunca lo había hecho en su vida. Le ardían los pulmones. Quería gritar, pero no le salía la voz. Encontró a Brenda en el suelo de la cocina, cubierta de manchas rojas sobre la harina blanca, en el lugar donde el tiempo se había detenido, en el punto donde la realidad se había derrumbado. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo, y su mano derecha aún sostenía la taza medidora que había utilizado cuando los asesinos entraron. Su último movimiento se había congelado. El tiempo se había detenido allí. Encontró a Rosa en el pasillo, entre su habitación y la cocina, a medio camino de intentar salvar a su madre, como si hubiera caído mientras corría. Tenía 16 años. Al día siguiente cumpliría 17. El pastel estaba listo, las velas estaban en el armario, pero ya no había velas que soplar, y ahora yacía en su propia sangre, con los ojos cerrados y una expresión de miedo congelada en su joven rostro. Don Chencho se arrodilló entre los 2 cadáveres. Sus piernas ya no pudieron soportarlo más, y cayó, con las rodillas manchadas de harina y sangre. Gritó hasta que le sangró la garganta. Lloró hasta que se le secaron las lágrimas. Abrazó a su esposa y a su hija durante horas, como si pudiera despertarlas, como si su amor pudiera devolverlas a la vida. Nada cambió, solo se le cansaron los brazos. La policía llegó a las 9:45. Demasiado tarde para todo. Tomaron fotos, hicieron preguntas, tomaron notas en libretas que nadie leería jamás. Un ritual vacío, un procedimiento sin sentido. Un joven detective con expresión aburrida le dijo a don Chencho: «Señor, esto parece un robo que ha salido mal». Las palabras le salieron con tanta facilidad. ¿Tenía enemigos? ¿Deudas? ¿Problemas con alguien? Don Chencho respondió con voz quebrada y mirada perdida: «Mi esposa vio algo hoy, y eso la mató. Un secuestro, en el mercado, por eso la mataron». El detective negó con la cabeza, indiferente. El detective cerró lentamente su libreta, y la expresión de aburrimiento en su rostro dio paso a la inquietud. Quizás un momento de remordimiento,
Pero no fue suficiente. Señor, si se trata de un crimen organizado, no hay mucho que podamos hacer. Este tipo de investigaciones son complejas, son peligrosas. Le recomiendo que no haga preguntas, que no busque problemas, que entierre a su familia y siga con su vida. Pero eso no era más que una falsa cortina de cortesía y unas pocas palabras vergonzosas. Don Chencho le lanzó una mirada inexpresiva. ¿Seguir con mi vida? Mi esposa y mi hija están muertas. Los asesinos están libres. ¿Y usted me dice que siga con mi vida? El detective puso su mano sobre el hombro de don Chencho, con una falsa compasión que más que consolarlo lo insultaba. Don Chencho se tensó. Su contacto era como un hierro candente. Lo siento, señor. Así es México. A veces no hay justicia. Las palabras le golpearon como una bala. Le dolieron sin matarlo. El caso se cerró 3 semanas después. Sin arrestos, sin sospechosos, sin justicia. El expediente quedó en un cajón olvidado de la fiscalía, entre papeles polvorientos y amarillentos, como uno de los miles de casos de homicidio que nunca se resuelven. 2 vidas se redujeron a un número. Brenda y Rosa se convirtieron en estadísticas. El funeral se celebró el 16 de octubre de 2011. Mientras bajaban los 2 ataúdes, uno grande y otro pequeño, al cementerio municipal, don Chencho miraba con los ojos vacíos, sin lágrimas, sin moverse, sin respirar, como un ataúd viviente junto a ellos. Solo odio. Solo una fría determinación que comenzaba a formarse en lo más profundo de su alma destrozada. Ese día algo murió en su interior, pero otra cosa nació. Esa noche, en la casa donde habían muerto su esposa y su hija, rodeado de manchas de sangre que ninguna limpieza podría borrar por completo, con el suelo aún lleno de manchas marrones oscuras, don Chencho tomó una decisión. En silencio, en la oscuridad, solo. Si el sistema no iba a hacer justicia, él la haría con sus propias manos. Si la policía no iba a castigar a los asesinos, él lo haría. No con balas, porque no sabía usar armas. Además, las armas dejan huellas y hacen ruido. Tampoco con cuchillos, porque lo atraparían enseguida. Pero con lo que mejor sabía hacer en el mundo: la comida. Un arma silenciosa, una muerte invisible. Me han quitado a mi familia, susurró don Chencho en la oscuridad de su salón vacío, dirigiéndose a nadie y a todos a la vez. Su voz era quebrada, pero firme, como un juramento. Yo también mataré a sus líderes, uno por uno, hasta que no quede ninguno, hasta que sientan lo que yo siento, hasta que comprendan lo que significa perderlo todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando en la oscuridad. Esa noche nació el asesino invisible. Esa noche, don Chencho comenzó a trazar un plan de venganza que tardaría 12 años en completarse. Sin papel ni lápiz, solo en su mente, un plan que se fue consolidando. Una venganza servida en frío, cocinada a fuego lento, aderezada con infinita paciencia y eterno dolor. Llevaría años, pero era inevitable, lenta, pero segura. Los primeros meses después del funeral fueron como un infierno oscuro. Don Chencho dejó de trabajar, dejó de comer, dejó de hablar con sus pocos familiares. El tiempo se había detenido en su mundo. Pasaba los días sentado en el salón de su casa vacía, mirando las fotos de Brenda y Rosa en la pared, hablando con ellas como si pudieran oírlo. Las cortinas y las luces siempre estaban cerradas. Les prometió justicia. Les prometió venganza. Prometió que los hombres que habían destruido a su familia pagarían con sus vidas. Mientras miraba las fotos, apretaba los puños y se clavaba las uñas en las palmas de las manos. Pero las palabras no bastan. Las palabras necesitan un plan. Y don Chencho, en su infinito dolor, comenzó a trazar un plan. Primero necesitaba información. Quería saber quiénes eran los hombres que habían matado a su familia. Había jurado saberlo todo: sus caras, sus nombres, dónde vivían. Investigó durante semanas. Hizo preguntas en secreto por el barrio.
Escuchó las conversaciones en los bares donde los borrachos hablaban demasiado. En silencio, en las esquinas, como un fantasma invisible. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Los nombres, los lugares, la red de conexiones creció. El secuestro del que Brenda había sido testigo había sido ordenado por una célula del CJNG que operaba en Guadalajara. El hombre secuestrado era un comerciante que debía dinero por protección. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, como Brenda. Los asesinos de Brenda y Rosa eran sicarios de bajo nivel que seguían las órdenes de comandantes que ni siquiera sabían los nombres de sus víctimas. Eran peones, piezas intercambiables, pero no eran los responsables. Esto enfureció a don Chencho más que nada. Su esposa y su hija no habían sido asesinadas por una razón importante. No habían muerto por traición, por deudas o por venganza personal. Habían muerto porque Brenda estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Habían muerto porque era más fácil eliminar a la testigo que arriesgarse a que se revelara su identidad. Habían muerto como si sus vidas no tuvieran ningún valor, como si fueran basura que había que limpiar. Si don Chencho consideraba que la vida humana era basura, él decidió que también consideraría así a sus líderes, pero no a los sicarios de bajo nivel que apretaban el gatillo. Esos eran reemplazables, intercambiables, insignificantes. No. Don Chencho iría tras los comandantes, iría tras los hombres que daban las órdenes, iría tras aquellos que se creían intocables, detrás de sus ejércitos de sicarios y sus montañas de dinero. El segundo paso era elegir el arma. Don Chencho barajó muchas opciones: pistolas, cuchillos, bombas. Todas requerían habilidades que él no tenía. Todas dejaban pruebas. Todas lo delatarían de inmediato. Necesitaba algo silencioso, indetectable, que matara sin dejar rastro. Algo que pudiera usar una y otra vez sin levantar sospechas. Y entonces recordó algo que había leído años atrás en un libro de historia. Los Borgia, una familia italiana del Renacimiento, eliminaban a sus enemigos con venenos tan sofisticados que las víctimas parecían haber muerto por causas naturales. Veneno. La respuesta era el veneno. Don Chencho no sabía nada sobre venenos. Era cocinero, no químico, pero tenía algo más valioso que el conocimiento: tiempo ilimitado y determinación. Se puso a trabajar. Todos los días iba a la biblioteca pública y leía libros de química, botánica y toxicología. Aprendió sobre alcaloides, glucósidos cardíacos y sustancias que afectaban al corazón como un infarto natural. Pasó horas buscando información en cibercafés, investigando en foros secretos donde la gente compartía información que no debía ser de dominio público. Tras 6 meses de intenso trabajo, don Chencho había encontrado su arma perfecta: la digoxina, un glucósido cardíaco obtenido de la planta digital. En dosis terapéuticas, la digoxina se utilizaba para tratar problemas cardíacos. En dosis elevadas, provocaba arritmias mortales que parecían infartos naturales. Lo mejor era que la digoxina se metabolizaba rápidamente en el organismo. Si nadie sospechaba de un envenenamiento, nadie solicitaría las pruebas especiales necesarias para detectarlo. El tercer paso era alcanzar sus objetivos. Los comandantes del CJNG no comían en restaurantes públicos. Vivían rodeados de medidas de seguridad, protegidos del mundo exterior. Sin embargo, había un lugar en el que incluso los hombres más poderosos del mundo del crimen organizado eran vulnerables: la cárcel. Los comandantes del CJNG detenidos acababan siendo enviados a centros de reinserción social. Allí controlaban todo desde dentro, pero dependían de la infraestructura de la prisión para sus necesidades básicas. Entre esas necesidades se encontraba la comida. En marzo de 2012, 5 meses después del asesinato de su familia, don Chencho solicitó un puesto de cocinero en el Centro de Reinserción Social número 4 de Jalisco. Sus 18 años de experiencia en restaurantes lo convertían en el candidato ideal. Su edad y su aspecto inofensivo lo hacían invisible.
Nadie cuestionó por qué un cocinero experimentado quería trabajar en la cárcel por un salario miserable. Nadie sospechó que este hombre corpulento y sudoroso tuviera planes más oscuros que cocinar frijoles y arroz. El primer año fue de observación. Don Chencho aprendió cómo funcionaba la prisión, las rutinas de los guardias y la estructura de poder entre los reclusos. Identificó quiénes eran los líderes del CJNG en el pabellón de alta seguridad. Estudió sus hábitos alimenticios, sus preferencias y sus horarios. Poco a poco, fue creando su arsenal de venenos. Extrajo digoxina de las plantas de digitalis que cultivaba en macetas en su casa y la purificó con las técnicas que había aprendido durante meses de trabajo. Su primer objetivo era Raúl Torres, conocido como El Tigre. Tenía 52 años y era responsable de las operaciones de secuestro en la zona metropolitana de Guadalajara. Don Chencho investigó y descubrió que el Tigre había ordenado eliminar a los testigos en octubre de 2011. No fue él quien apretó el gatillo, pero fue él quien ordenó la muerte de Brenda y Rosa. El 15 de septiembre de 2013, durante la celebración del Día de la Independencia, Don Chencho sirvió a El Tigre un plato especial de chiles en nogada. El veneno se había mezclado con la salsa de nueces de manera que no se pudiera detectar entre los complejos sabores del plato tradicional. El Tigre comió con gusto, elogió la comida y regresó a su celda. 3 días después, por la mañana, fue encontrado muerto. El informe médico indicó que se trataba de un infarto agudo de miocardio. Muerte natural. El caso se cerró. Don Chencho asistió al funeral que los demás presos organizaron en el patio. Como de costumbre, se mantuvo invisible en segundo plano y observó a los asesinos llorar por su líder fallecido. En su interior, sentía algo que no había sentido desde la muerte de su familia: satisfacción, justicia. Un paso completado en un largo camino. El segundo objetivo era el comandante Miguel Ángel Duarte, conocido como El Demonio. Tenía 48 años y era el responsable logístico de la célula que operaba en Guadalajara. En 2016 fue trasladado al Centro de Reinserción Social número 4. El 3 de marzo de 2017, 4 meses después de su llegada, murió de un infarto. Muerte natural. Nadie investigó. El tercer objetivo era el comandante Francisco Javier Medina, conocido como El Santo. Tenía 55 años y era el enlace entre el CJNG y los políticos corruptos de Jalisco. Llegó a la prisión en 2019. Murió de un infarto el 22 de agosto de 2021. Su cuerpo fue entregado a su familia, que organizó un gran funeral con mariachis y coronas de flores más caras que lo que Don Chencho ganaba en un año. 3 comandantes, 3 infartos, 3 muertes naturales en 8 años. Nadie ató cabos porque no había cabos que atar. No había pruebas de envenenamiento porque nadie buscó veneno. No había sospechosos porque el viejo y sudoroso cocinero era invisible, formaba parte del paisaje, era tan amenazante como las ollas y cucharas que usaba todos los días. Y ahora, en marzo de 2024, había llegado el cuarto objetivo: Escorpión. El comandante más peligroso, más inteligente y más paranoico al que se había enfrentado Don Chencho. Un hombre que probaba la comida antes de comerla. Un hombre que no confiaba en nadie ni en nada. Un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que sus 3 predecesores no habían muerto por causas naturales. La caza más difícil de Don Chencho estaba a punto de comenzar. Y, por primera vez en 12 años, no estaba seguro de poder ganar. Escorpión no era como los demás comandantes. Los demás confiaban en su poder, en sus sicarios, en el miedo que inspiraban. Creían que estar en la cárcel los protegía de sus enemigos externos, que los muros y los guardias corruptos formaban un escudo impenetrable. Escorpión no creía en los escudos, no creía en la protección, no creía en nadie. Había sobrevivido 23 años en el mundo del crimen organizado porque no confiaba en nada. No confiaba en sus aliados, en sus subordinados,
ni siquiera en su propia familia. Dormía con un ojo abierto, comía después de que los demás probasen la comida, y nunca bebía de una botella que no hubiera abierto él mismo. Esa paranoia le había mantenido con vida, mientras docenas de comandantes a su alrededor caían víctimas de traiciones, emboscadas y ataques sorpresa. Durante su primera semana en el Centro de Reinserción Social número 4, Escorpión hizo lo que siempre hacía cuando llegaba a un lugar nuevo. Investigó. Habló con los presos más antiguos, con los guardias a los que podía sobornar, con los administradores que vendían información a cambio de unos cuantos miles de pesos. Quería conocer la historia de ese lugar, los secretos que escondían sus muros, los peligros de los que nadie hablaba en voz alta. En una de esas conversaciones, escuchó algo que hizo saltar todas sus alarmas. Un antiguo recluso de 60 años, que llevaba 15 años en prisión por asesinato, le habló de los antiguos comandantes del CJNG. Por aquí han pasado varios jefes, jefe. El Tigre estuvo aquí hasta 2013. Luego vino el Demonio, que se quedó hasta 2017. Luego vino el Santo, que murió hace 3 años. Todos eran buenos hombres, según dicen. Todos murieron de un ataque al corazón. El Escorpión sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿3 comandantes murieron de un ataque al corazón en la misma prisión? El recluso se encogió de hombros con la indiferencia de alguien que ha visto demasiadas muertes y ya nada le impresiona. Así es la vida, jefe. El corazón se detiene cuando menos te lo esperas. Especialmente aquí, con el estrés, la mala comida, la presión de controlar todo desde una celda. No es tan extraño. Pero para el Escorpión sí era extraño. Muy extraño. Demasiado extraño para ser una coincidencia. Esa noche, Escorpión no pudo dormir en su celda de alta seguridad. Su mente analítica trabajaba sin descanso, uniendo los puntos que otros pasaban por alto. 3 comandantes del CJNG. 3 ataques cardíacos. El mismo módulo de alta seguridad. El mismo periodo de 10 años. La probabilidad de que fuera una coincidencia era estadísticamente muy baja. Casi nula. Alguien estaba matando a los comandantes del CJNG. Alguien desde dentro de la prisión. Alguien con acceso, paciente, con un método tan sutil que nadie había notado en más de una década. Al día siguiente, el Escorpión inició su propia investigación. Ordenó a sus sicarios que recopilaran información sobre las muertes de El Tigre, el Demonio y el Santo. Quería las fechas exactas, las circunstancias, los síntomas previos, todo lo que pudieran encontrar. Sobornó a un guardia para obtener copias de los informes médicos. Habló con los reclusos que conocían a los 3 comandantes fallecidos. La información que obtuvo confirmó sus sospechas. El Tigre había muerto 3 días después de una cena especial con motivo del Día de la Independencia. El Demonio había muerto una semana después de celebrar su cumpleaños en la cárcel, tras pedir un plato especial de la cocina. El Santo había muerto 2 días después de comer el pozole que había pedido para compartir con sus hombres más cercanos. Todas las muertes estaban relacionadas con la comida. Todas las muertes se habían producido pocos días después de haber consumido un platillo especial, diferente de la rutina diaria de frijoles y arroz. No era una coincidencia, era un patrón que apuntaba directamente a la cocina de la prisión. El Escorpión convocó a sus 4 sicarios de confianza a una reunión en el patio del pabellón de alta seguridad. Consciente de que incluso las paredes podían tener oídos, habló en voz baja. Escuchen con atención. Creo que alguien está envenenando a los comandantes del CJNG en esta prisión. En los últimos 10 años, 3 de nuestros hombres han muerto de un ataque al corazón. Todos después de comer un plato especial de la cocina. Quiero que investiguen a todos los que trabajan en esa cocina. Cocineros, ayudantes, proveedores. Todos. Quiero saber sus nombres, sus antecedentes, cuánto tiempo llevan trabajando aquí, si tienen vínculos con cárteles rivales, si tienen motivos para odiarnos. Todo. Uno de los sicarios,
Un joven llamado Rodrigo, su mano derecha, preguntó con cautela: «Jefe, ¿no está siendo un poco paranoico? Los informes médicos dicen que fueron muertes naturales. No se han encontrado rastros de veneno en ningún caso». Akrep lo miró con sus fríos ojos, que habían visto morir a cientos de hombres. «Rodrigo, ¿sabes por qué llevo 23 años vivo en este negocio? Porque soy paranoico. Porque nunca acepto explicaciones fáciles. Porque siempre busco al enemigo que nadie ve. La muerte por infarto de 3 comandantes no es una coincidencia. Se trata de un asesino inteligente que sabe lo que hace. Y yo lo encontraré antes de que él me encuentre a mí». La investigación duró 5 días. Los sicarios de Escorpión interrogaron en secreto a los reclusos que trabajaban en la cocina, sobornaron a los guardias para acceder a los registros del personal, e incluso se pusieron en contacto con miembros del CJNG en el extranjero para investigar a los empleados de la prisión. El informe final llegó a manos de El Escorpión el domingo 24 de marzo de 2024. El informe contenía información sobre 7 empleados que trabajaban en la cocina: 3 cocineros, 2 ayudantes, un encargado de almacén y un supervisor administrativo. 6 de los 7 habían sido contratados en los últimos 5 años. Solo uno llevaba más tiempo trabajando en la prisión: Rosendo Morales. Don Chencho, 58 años, jefe de cocina. Había sido contratado el 15 de marzo de 2012. Hacía exactamente 12 años. También había estado presente en las muertes de los 3 comandantes. Antes de cada muerte, había preparado comidas especiales. Era el único empleado de cocina con el acceso, la oportunidad y la continuidad suficientes para ser el asesino. El Escorpión examinó la foto del expediente. Era un hombre corpulento, de rostro sudoroso, ojos pequeños y mirada vacía, tal y como aparecía en su expediente. Un cocinero anciano y cansado que hacía su trabajo sin quejarse, invisible, inofensivo, perfecto para pasar desapercibido. «Traedlo», ordenó Escorpión a sus hombres. «Quiero hablar personalmente con este cocinero». El lunes 25 de marzo de 2024, a las 14:15, Don Chencho fue llamado al comedor del módulo de alta seguridad. 2 sicarios lo acompañaron desde la cocina, con las manos aún manchadas de la salsa de tomate del almuerzo que acababa de preparar. Caminaba con calma, sin mostrar nerviosismo, con la mirada perdida de siempre. En su interior, sabía exactamente lo que estaba pasando. El Escorpión había atado cabos. El Escorpión sospechaba. El juego había cambiado. El Escorpión, rodeado por sus 4 sicarios, lo esperaba sentado en la mesa del fondo. La luz que entraba por las ventanas proyectaba largas sombras sobre el suelo de concreto. El comedor estaba vacío, salvo por 7 personas. Un escenario preparado para un interrogatorio que determinaría si Don Chencho viviría o moriría. «Siéntate, amigo», dijo Escorpión, señalando la silla frente a él. Su voz era tranquila, casi amable, pero sus ojos reflejaban la frialdad de un cazador que evalúa a su presa. Don Chencho se sentó lentamente, con sus gruesas manos sobre la mesa. Miró directamente a los ojos de El Escorpión, sin pestañear, sin temblar, sin mostrar el vacío que había perfeccionado durante 12 años de invisibilidad. «Llevas 12 años trabajando en esta cocina», comenzó El Escorpión, golpeando ligeramente la superficie de la mesa con el dedo. «Llevas 12 años preparando la comida para los presos de esta cárcel. Llevas 12 años viendo morir a los comandantes. Es una coincidencia muy interesante, ¿no?» Don Chencho miró fijamente a El Escorpión sin pestañear. Llevaba semanas esperando este momento, desde que vio a ese hombre paranoico hacer probar su comida a los demás. Sabía que El Escorpión era diferente. Sabía que, tarde o temprano, ataría cabos. Y, como un actor que ensaya su escena más importante, se había preparado mentalmente para este interrogatorio. «Con todo respeto, jefe», dijo Don Chencho con voz tranquila, casi aburrida. «Yo solo cocino frijoles,
arroz, estofado de carne. No sé nada de coincidencias ni de comandantes. Preparo la comida, la sirvo, limpio la cocina y me voy a casa. Eso es lo único que hago, es lo único que sé. El escorpión sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Era la sonrisa de un hombre que había escuchado miles de mentiras y había aprendido a disfrutar del proceso de destruirlas. Don Chencho, dijo el escorpión, pronunciando su nombre con falsa cordialidad. He oído que es un hombre callado, que nunca causa problemas, que llega temprano, trabaja mucho y no se mete con nadie. Un empleado modelo. El tipo de persona que nadie nota, nadie recuerda, nadie sospecha. El tipo de persona perfecta para matar sin que nadie se dé cuenta. Don Chencho no cambió su expresión. Su corazón latía con fuerza, pero décadas de experiencia le habían enseñado a mantener el rostro completamente impasible. Jefe, yo no mato a nadie. No sé usar armas, no sé pelear. Tengo 58 años y me duelen las rodillas cuando llueve. ¿De verdad cree que un cocinero viejo como yo podría matar a 3 comandantes sin que nadie se diera cuenta? Escorpión se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y su rostro quedó a solo medio metro del de Don Chencho. Exactamente, viejo. Eres el sospechoso perfecto porque nadie sospechará de ti. Los mejores asesinos no parecen asesinos. Los mejores asesinos se parecen precisamente a ti, un hombre invisible que nadie nota. Rodrigo, el joven pistolero que era la mano derecha de Escorpión, tomó la palabra desde 1900, su lugar junto a la pared. Jefe, hemos revisado el expediente de este hombre. No tiene antecedentes penales, no tiene vínculos con ningún cártel, no tiene deudas, ni malos hábitos, ni nada sospechoso. Está completamente limpio. Escorpión, sin apartar la mirada de Don Chencho, levantó la mano para callar a Rodrigo. Los expedientes pueden mentir. Los expedientes pueden ser falsos. Los expedientes no me dicen quién es realmente este hombre. Solo me dicen lo que quieren que pensemos que es. Don Chencho sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero mantuvo su expresión cansada y desconcertada, la expresión de un anciano que no entiende por qué se le acusa de algo tan absurdo. Jefe, ¿qué quiere que diga? ¿Quiere que confiese algo que no he hecho? Si le hace feliz, puedo decirle lo que quiere oír, pero eso no cambiará la realidad. Solo soy un cocinero, nada más. Se recostó en su silla y observó a Don Chencho como un científico examina una muestra bajo el microscopio. A lo largo de su carrera, había interrogado a cientos de hombres. Había visto a asesinos despiadados temblar bajo su mirada. Había conseguido que los traidores confesaran explicándoles lo que les haría si mentían. Pero este viejo cocinero no mostraba miedo, no mostraba nerviosismo, no mostraba nada más que una paciencia casi inquietante. Muy bien, Don Chencho, dijo Escorpión finalmente, con un tono casi amistoso, lo que resultaba más amenazador que cualquier grito. Hagamos una prueba sencilla que me demostrará si puedo confiar en ti. Señaló a uno de sus asesinos, el gordo, un hombre obeso con una cicatriz en la mejilla. El asesino salió por la puerta del comedor y regresó 2 minutos después con una bandeja metálica con tapa de aluminio. Dejó la bandeja delante de Don Chencho y ésta resonó en el comedor vacío. El escorpión levantó lentamente la tapa y apareció un plato con carne en salsa roja, arroz y frijoles. Era el mismo plato que Don Chencho había preparado para el almuerzo de ese día. Era el mismo plato que se servía a los 800 reclusos de la prisión en ese momento. «Come», ordenó Escorpión, una sola palabra que contenía una amenaza mortal. Don Chencho miró el plato sin cambiar de expresión. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Escorpión quería ver si tenía miedo de comer su propia comida, si dudaba, si vacilaba, si mostraba cualquier signo de nerviosismo. Eso sería prueba suficiente de su culpabilidad. Pero Don Chencho no había envenenado esa comida. No había envenenado ningún plato desde la muerte del santo, 3 años atrás. Estaba esperando el momento perfecto para Escorpión,
y ese momento aún no había llegado. ¿Quiere que coma, jefe?, preguntó don Chencho, con una expresión de auténtica sorpresa en su rostro sudoroso. Es una comida normal. La preparé esta mañana, como todos los días. No hay nada especial. El escorpión dio un puñetazo en la mesa y los cubiertos del plato salieron disparados. No te he preguntado qué es. Te he dicho que comas. Ahora mismo. Los 4 sicarios que se encontraban en la habitación extendieron las manos hacia las armas que ocultaban bajo sus camisas. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Don Chencho sintió las miradas de los 5 hombres letales fijas en él, esperando su reacción, esperando cualquier signo de culpabilidad. Lentamente, con los movimientos deliberados de un anciano acostumbrado al dolor en las articulaciones, don Chencho tomó el tenedor de la bandeja, lo sumergió en la carne con salsa roja, se llevó un bocado generoso a la boca y comenzó a masticar. El sabor le resultaba familiar. Era la receta que había preparado miles de veces durante 12 años. Tragó, tomó otro bocado y luego otro más. Comió los frijoles, comió el arroz y mientras los 5 hombres lo observaban en silencio, acabó con cada gramo de su plato. Cuando el plato quedó vacío, don Chencho se lo empujó a el escorpión y se limpió la boca con el dorso de su mano callosa. ¿Está satisfecho, jefe? ¿O quiere que me coma otro plato para demostrar que no he envenenado mi comida? El escorpión no respondió de inmediato. Sus ojos examinaban cada detalle del rostro de don Chencho, buscando un signo tardío de miedo, un temblor que indicara que el anciano había cometido un error y ahora esperaba la muerte. Pero no había nada. Solo la misma expresión de cansada paciencia que don Chencho había mostrado desde que entró en el comedor. Pasaron los minutos. 1, 2, 5, 10. Don Chencho esperaba sentado, con las manos cruzadas sobre el vientre lleno. El escorpión lo observaba sin pestañear, y sus sicarios permanecían inmóviles como estatuas armadas. El silencio era un organismo vivo que llenaba cada rincón del comedor vacío. A pesar de que habían pasado 15 minutos, don Chencho no mostraba signos de intoxicación, por lo que Escorpión finalmente habló. «Puedes irte, viejo». Don Chencho se levantó lentamente, con las rodillas crujiendo como siempre después de estar sentado durante mucho tiempo. «Gracias, jefe. Necesitas algo más de la cocina. La cena es a las 7. Estoy preparando pozole». Escorpión entrecerró los ojos. «No, pero escúchame bien, don Chencho. Te estaré vigilando. Cada comida que prepares, cada ingrediente que toques, cada segundo que pases en esa cocina. Si algo le pasa a mí o a cualquiera de mis hombres, tú serás el primero en morir. ¿Entendido?» Don Chencho asintió con la cabeza con la obediencia de un empleado regañado por su jefe. «Entendido, jefe. Solo prepararé la comida habitual. Nada especial, nada diferente. Lo de siempre, frijoles, arroz y carne». Acompañado por las miradas desconfiadas de los 5 hombres, se dirigió hacia la puerta del comedor. Cuando cruzó el umbral y se perdió en el pasillo que llevaba a la cocina, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Escorpión era inteligente, paranoico, peligroso, pero había cometido un error. Había dado por sentado que don Chencho necesitaba la comida para matar. Había centrado toda su atención en la cocina, en los platos, en los ingredientes. Y mientras Escorpión vigilaba la cocina, don Chencho ya había empezado a pensar en otra estrategia. Una estrategia que no tenía nada que ver con la comida. Una estrategia mucho más personal. Algo que Escorpión necesitaba más que frijoles y arroz para sobrevivir. Algo que el comandante paranoico nunca sospecharía. Insulina. Don Chencho regresó a la cocina con la serenidad de un hombre que ha sobrevivido a tormentas peores. Sus ayudantes lo observaban con curiosidad, preguntándose qué quería el nuevo comandante del CJNG del viejo cocinero, pero nadie se atrevía a preguntar. En esa prisión, las preguntas podían ser mortales. Don Chencho solo cogió su delantal manchado, se lo ató a la cintura
y siguió preparando la cena como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. El escorpión había demostrado ser exactamente lo que don Chencho temía: inteligente, paranoico y peligroso. Vigilaría la cocina de forma obsesiva. Se aseguraría de que probasen cada comida antes de comerla. Analizaría cualquier ingrediente sospechoso. El método que había funcionado con los 3 comandantes anteriores ya no era válido. Don Chencho necesitaba un nuevo plan, un plan que Escorpión nunca pudiera adivinar. Durante las 2 semanas siguientes, don Chencho observó. Como siempre, observó desde la sombra de su invisibilidad y recopiló información que los demás pasaban por alto. Escuchó las conversaciones de los guardias en el pasillo fuera de la cocina. Prestó atención a los chismes que compartían los presos mientras recogían sus bandejas de comida. Se fijó en detalles que los demás no notaban, y así descubrió la debilidad de Escorpión. Un martes por la mañana, don Chencho escuchó la conversación de 2 guardias que fumaban en la puerta trasera de la cocina. Uno de ellos dijo que Escorpión había sido llevado a la enfermería la noche anterior por hipoglucemia. «El comandante es diabético», dijo el guardia mientras fumaba. «Necesita 3 inyecciones de insulina al día. Si no, muere». Don Chencho siguió pelando papas sin levantar la cabeza, pero cada palabra se le grabó en la memoria como si la hubieran marcado con hierro candente. Diabético, insulina, 3 veces al día. Esa era la información que necesitaba. Era la grieta en la coraza del hombre más paranoico que conocía. El escorpión podía vigilar la cocina todo lo que quisiera. Podía probar cada bocado. Podía recibir con recelo cada comida que preparaba don Chencho. Pero no podía dudar de su insulina. No podía inyectársela a otra persona para demostrar que era segura. La insulina era personal, necesaria, lo único en el mundo de lo que el escorpión dependía por completo y sobre lo que no tenía control. Ahora don Chencho necesitaba acceder a esa insulina. Para ello, necesitaba un aliado en la enfermería. Durante la semana siguiente, don Chencho comenzó a visitar la enfermería de la prisión con excusas simples: dolor de espalda que requería analgésicos, cortes en los dedos que requerían vendajes, consultas sobre su presión arterial, que últimamente estaba alta. Cada visita era una oportunidad para observar, examinar al personal sanitario y determinar quién podría ayudarlo. El personal de la enfermería estaba compuesto por un médico de 55 años que solo acudía 3 días a la semana y pasaba la mayor parte de su tiempo en su consulta privada fuera de la prisión, y 2 auxiliares de enfermería que se encargaban de las tareas diarias. La primera asistente era una mujer de 40 años, eficiente y profesional, y estaba claro que no quería involucrarse en nada que no fuera de su responsabilidad. El segundo asistente, de 32 años, se llamaba Gabriel Mendoza. Era un hombre delgado, con profundas ojeras y una mirada triste que don Chencho notó de inmediato. Era la tristeza de alguien que había perdido algo irreemplazable. La misma tristeza que don Chencho veía cada mañana en el espejo. Don Chencho investigó a Gabriel Mendoza con la paciencia que había perfeccionado durante 12 años. Escuchó sus conversaciones, hizo preguntas cotidianas a los guardias que conocían al asistente médico y reunió las piezas de información para formar un panorama completo. Y lo que descubrió confirmó sus sospechas. Gabriel Mendoza tenía un hermano llamado Daniel. En 2018, Daniel Mendoza fue secuestrado en Guadalajara por una célula del CJNG. La familia vendió su casa y pidió dinero prestado para pagar el rescate de 500,000 pesos. El CJNG recibió el dinero y, aún así, mató a Daniel. Su cadáver fue encontrado 3 días después en un terreno baldío y presentaba marcas de tortura que la familia nunca olvidará. Gabriel identificó el cadáver de su hermano pequeño en el forense. Desde ese día, trabajaba en la prisión rodeado de los criminales que habían destrozado a su familia y alimentaba un odio silencioso que le consumía el alma cada día. Don Chencho supo que había encontrado a su aliado. El encuentro tuvo lugar un jueves por la noche,
Después del cierre oficial de la enfermería, don Chencho encontró a Gabriel fumando solo en el patio trasero del edificio médico, mirando las estrellas con los ojos vacíos. Para no asustar al joven, se acercó lentamente, haciendo ruido con sus pasos. «Bonita noche», dijo don Chencho, sentándose en un banco cercano. «Perfecta para pensar en los que ya no están entre nosotros». Gabriel lo miró con recelo. Entrecerró los ojos, tratando de averiguar si era una amenaza o una locura. «¿Qué quieres, viejo? La enfermería está cerrada». Intentaba echarlo. Don Chencho no respondió de inmediato. Se detuvo. Respiró hondo. El momento que había esperado durante años estaba llegando. Sacó una foto arrugada de su bolsillo y se la entregó a Gabriel. Gabriel la tomó con vacilación. No quería mirarla, pero lo hizo. Era una foto de Brenda y Rosa tomada en el 15 cumpleaños de su hija, las dos frente a la cámara, con los brazos entrelazados, los ojos brillantes, sonriendo con la felicidad de quienes no saben que su vida será corta. Un momento congelado, una felicidad que nunca volverá. «Mi esposa y mi hija», dijo don Chencho en voz baja. Su voz sonaba frágil sin quererlo. Le costaba pronunciar las palabras. «Las mataron en 2013. CJNG. Vieron algo que no debían ver. Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La policía cerró el caso en 3 semanas. Nunca se hizo justicia». Gabriel seguía sosteniendo la foto. Su rostro cambió. Tal vez recordó algo. Gabriel miró la foto y luego a don Chencho. Intentó leer su rostro. Algo cambió en sus ojos. Apareció un dolor familiar. Un recuerdo reprimido salió a la superficie. La conciencia de un dolor compartido. Una pérdida que solo quienes la han vivido pueden comprender realmente. «Hermano», dijo Gabriel finalmente, con un voz casi inaudible. 2018. Secuestro. Pagamos el rescate. Aún así, lo mataron. Las palabras eran crudas, sin adornos, el dolor en estado puro. Los dos hombres se miraron en silencio durante un largo rato. No hacían falta más palabras. No hacía falta dar explicaciones. Ambos habían sido destrozados por la misma organización criminal. Sus destinos se habían cruzado en el mismo camino oscuro. Ambos vivían con el mismo vacío, el mismo odio, el mismo deseo de justicia que el sistema no les había dado. Y ahora estaban frente a frente. Tal vez por primera vez no estaban solos. «Escorpión», dijo don Chencho finalmente. El nombre salió de su boca, la palabra que había esperado durante años. «El nuevo comandante. Diabético. Necesita insulina 3 veces al día». El rostro de Gabriel se tensó. Comprendió a dónde iba. Gabriel resolvió el caso. Sus ojos se abrieron con una mezcla de miedo y esperanza. Su pulso se aceleró. ¿Era real? Por fin una oportunidad. «¿Quieres que cambie tu dosis?». Las palabras salieron con dificultad de su boca. Don Chencho asintió lentamente con la cabeza. Su aprobación fue silenciosa, pero definitiva. Una dosis excesiva de insulina provoca hipoglucemia grave. El cerebro se queda sin glucosa. Convulsiones, coma, muerte. Los síntomas se asemejan a las complicaciones naturales de la diabetes. Nadie lo cuestiona. Solo un desafortunado accidente y una muerte perfecta. Técnicamente, como no es veneno, nadie sospechará de envenenamiento, solo de una sobredosis de medicación. Su voz sonaba como las instrucciones de un asesinato planeado durante años. Gabriel temblaba visiblemente. «Si me atrapan, me matarán. Peor que matarme, primero me torturarán». «No te atraparán», dijo don Chencho, con la certeza de un hombre que lo había hecho 3 veces antes. Miró a los ojos de Gabriel, sin ninguna duda. «Llevo 12 años haciendo esto. 3 comandantes. 3 muertes naturales. Nadie sospechó. Nadie investigó. Porque fui paciente, cuidadoso, invisible. El secreto era sencillo, pero difícil de aplicar. Tú también puedes hacerlo. Te enseñaré paso a paso lo que tienes que hacer.
Un asistente sanitario que comete un error de cálculo en la dosis, exceso de trabajo, cansancio, error humano. Nadie puede culparlo ni sospechar de él, porque es algo que ocurre todos los días en hospitales de todo el mundo. Un error trágico, eso es todo. Gabriel tragó saliva, pensó, y luego negó lentamente con la cabeza. Gabriel miró al cielo nocturno, pensando en su hermano fallecido, las mismas estrellas que había contemplado muchas noches. Su hermano también había visto esas estrellas, tal vez en su última noche. Pensó en los hombres que lo habían torturado. Pensó en la justicia que nunca llegaba. Quizás ahora llegaría, quizás con sus propias manos. ¿Cuándo? Preguntó finalmente. Estaba decidido. Ya no había vuelta atrás. Don Chencho sonrió por primera vez en semanas. La expresión de su rostro cambió, quizás por esperanza o por la dulce expectativa de la venganza. Pronto, te diré cuándo, solo quiero que estés preparado. Y finalmente se estrecharon las manos, como si se sellara el procedimiento. El plan se llevó a cabo el viernes 12 de abril de 2024, exactamente 3 semanas después del interrogatorio en el comedor. Gabriel Mendoza estaba haciendo el turno de noche en la sala de enfermería. Esa noche era diferente a las demás. A las 21:47, el Escorpión llegó para la inyección de insulina programada antes de acostarse, y sus 2 sicarios esperaban fuera de la sala de tratamiento. Estaban de pie frente a la puerta, con los brazos cruzados, pero no veían el interior. Gabriel preparó la jeringa con manos firmes. Sus años de experiencia funcionaban como un piloto automático. Había ensayado ese momento cientos de veces en su mente. Cada movimiento estaba memorizado. Nada se dejaba al azar. La dosis normal de El Escorpión era de 30 unidades de insulina de acción rápida. Gabriel preparó 150 unidades. El líquido era transparente, parecía inofensivo. 5 veces la dosis normal, suficiente para provocar una hipoglucemia grave en menos de 1 hora. Irreversible, inevitable. El Escorpión no sospechó nada. Ni siquiera levantó la vista hacia Gabriel, solo era un sirviente. Con la impaciencia de un hombre acostumbrado a que le sirvieran, extendió el brazo. Gabriel clavó la aguja, inyectó el líquido letal y retiró la jeringa con impecable profesionalidad, sin errores, sin señales, una ejecución perfecta. Muy bien, comandante, descanse bien. Últimas palabras, una despedida irónica, para un sueño eterno. El Escorpión gruñó de forma ininteligible y salió de la enfermería junto con sus guardaespaldas. La puerta se cerró, se hizo el silencio. Gabriel se quedó solo en la sala de tratamiento, mirando la jeringa vacía que tenía en la mano, sintiendo una mezcla de miedo y satisfacción que nunca antes había experimentado. Sus manos comenzaron a temblar, sus rodillas se debilitaron y se sentó en el suelo. A las 11:23 de la noche, comenzaron los gritos en el módulo de alta seguridad. Primero lejanos, luego más cercanos, el pánico y la agitación resonaban en los pasillos. Se había desmayado en la celda de Escorpión, con espuma saliendo de su boca y los ojos en blanco. Su cuerpo temblaba violentamente y gritaba a los asesinos que le prestaran asistencia médica. Las voces eran desesperadas. El comandante se sentía impotente por primera vez. Cuando llegó el equipo de emergencia, Escorpión ya había entrado en coma profundo. Era demasiado tarde para todo, demasiado tarde. Lo llevaron a la enfermería, intentaron estabilizarlo con glucosa intravenosa, le pusieron agujas, le administraron líquidos, pero fue inútil. El daño cerebral era irreversible. Las células habían muerto. El daño era permanente. Escorpión ya solo era un cuerpo que respiraba. El sábado 13 de abril de 2024, a las 02:15, se anunció la muerte de Escorpión. El informe médico oficial indicaba complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, en concreto, hipoglucemia grave causada por un desequilibrio metabólico. Los términos eran complicados, pero la realidad era simple: asesinato. Muerte natural. Nadie ordenó que se realizara una autopsia.
Nadie investigó la dosis de insulina. Nadie sospechó del asistente de salud que solo hacía su trabajo esa noche. ¿Crees que esta muerte natural fue realmente natural o fue un asesinato perfecto? Nadie sospechó. Pero, ¿tú qué opinas? Don Chencho se enteró de la muerte cuando llegó a la cocina a las 5:30 de la mañana y oyó a los guardias hablar del asunto. Su rostro no cambió, sus manos no se detuvieron, solo algo se relajó en su interior. Otro comandante del CJNG había muerto por causas naturales. Por desgracia, nada sorprendente. El cuarto en 12 años. Una estadística más en una prisión donde la muerte forma parte de la rutina diaria. Se olvidará, se registrará, no se cuestionará. Encendió los hornos industriales como cada mañana. Don Chencho se ató el delantal manchado a la cintura, como cada día, como si nada hubiera pasado. El vapor se elevaba de las enormes ollas de frijoles. Afuera, el sol comenzaba a iluminar los grises muros de la prisión. La luz era fría, no calentaba. Adentro, 800 reclusos esperaban su desayuno, sin saber que el hombre que lo preparaba era responsable de 4 asesinatos que nunca se resolverían. Y nunca lo sabrían. El secreto moriría con Don Chencho. Don Chencho tomó su cuchillo y comenzó a cortar las cebollas para el almuerzo. Cada corte era cuidadoso, cada rodaja era igual. Sus manos gruesas y callosas trabajaban con la delicadeza de 40 años de experiencia. Sus ojos pequeños y hundidos miraban la tabla de cortar, pero su mente estaba en otra parte. Habían pasado 13 años, pero era como si fuera ayer. Estaba en una pequeña casa del barrio de Lomas del Paraíso, en la cocina donde Brenda medía la harina para el pastel de fresa y chocolate, en la habitación donde Rosa hacía sus deberes con el sueño de ser veterinaria. El dolor aún estaba fresco, pero ahora también había una ligera satisfacción. 4 vidas, 4 venganzas. Ya son 4, cariño, susurró Don Chencho, en voz tan baja que nadie pudo oírlo entre el ruido de las ollas hirviendo. Las palabras se desvanecían con el vapor. 4 comandantes que ya no podrán ordenar la muerte de nadie. 4 monstruos menos en este mundo. Lentamente, en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Oh, pero el mundo no ha cambiado. Solo el alma de Don Chencho se ha aliviado un poco. No es suficiente. Nunca será suficiente. Pero es algo. Una pequeña victoria, un gran precio. Justicia. Es lo único que puedo darles. Las lágrimas cayeron sobre las cebollas cortadas, invisibles entre el líquido que producía naturalmente la verdura. Un camuflaje perfecto, como todo lo demás. Don Chencho se secó las lágrimas con el dorso de la mano y siguió trabajando. El cuchillo volvió a moverse. Las manos volvieron a trabajar. La máscara volvió a su sitio. La pregunta es, piensen por un momento. Después de perder a sus seres queridos, vivir la misma rutina cada mañana durante años, soportar el dolor en silencio y no poder contárselo nunca a nadie. ¿Cómo vivirían con ese peso? Tenía que preparar 800 desayunos. Tenía una rutina que mantener. Tenía que proteger una invisibilidad. Porque fuera de esos muros, el CJNG seguía con sus actividades. Seguían secuestrando, extorsionando, matando. Seguían destruyendo otras familias, como habían destruido a la suya. El ciclo continuaría y el dolor seguiría aumentando. Y al final, otros comandantes también serían arrestados. Otros comandantes también serían enviados a esta prisión. Otros comandantes también comerían la comida preparada por Don Chencho, sin saber que sería su última comida. Y Don Chencho esperaría, con paciencia, invisible, letal, como había esperado durante 12 años. Quizás algún día te hayas dado cuenta de que no has olvidado la injusticia que alguien te hizo, que aún guardas ese momento en un rincón de tu mente. Si es necesario, esperará otros 12 años. Paciencia infinita, venganza infinita. Porque la venganza, como la buena comida, sabe mejor cuando se cocina a fuego lento.
y don Chencho tenía todo el tiempo del mundo. ¿Te ha impactado esta historia? Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Escribe en los comentarios cuál es el momento que más te ha impactado. La venganza paciente de don Chencho durante 12 años, el momento en que el escorpión une las piezas y empieza a sospechar, o el momento en que Gabriel Mendoza da el golpe final. Dime, ¿crees que don Chencho hizo justicia o cometió errores imperdonables? Tu opinión es importante para mí. Nos vemos en la próxima historia.